Bienvenidos a las ideas para el estudio de las Escrituras de Ven Sígueme de esta semana titulada Jesucristo juntará a su pueblo, que comprende la sección 29 de Doctrina y Convenios. Aun cuando la Iglesia de Jesucristo había sido organizada en 1830, muchas verdades del Evangelio todavía estaban por revelarse, y varios de los primeros miembros de la Iglesia tenían preguntas. Habían leído profecías en el Libro de Mormón sobre la congregación de Israel y la edificación de Sión. ¿Cómo llegaría a llevarse a cabo esto? Las revelaciones que Hiram Page afirmó haber recibido tenían que ver con ese tema, lo cual hizo que aumentara la curiosidad de los miembros. Otras personas se preguntaban sobre la caída de Adán y Eva y la muerte espiritual. El Señor recibió con gusto esas preguntas en 1830 y dijo a los santos: «Recibiréis cuanto pidiereis con fe, si estáis unidos en oración de acuerdo a mi mandato». Igualmente, recibe con gusto las preguntas que tengamos en la actualidad. Solo está esperando que le preguntemos en oración. De hecho, tal como lo demuestra la revelación rica en doctrina que se encuentra en Doctrina y Convenios 29, Él a veces responde impartiendo verdad y conocimiento que va más allá de las preguntas que le hicimos en primer lugar. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Tema: el Padre Celestial preparó el plan perfecto para nuestra exaltación. Doctrina y Convenios 29 enseña muchas verdades sobre el plan de Dios para sus hijos. Conforme lea, busque verdades que aprenda sobre cada una de las siguientes partes del plan. 1. La vida terrenal. 2. La creación. 3. La caída de Adán y Eva. 4. La vida terrenal. 5. La expiación de Jesucristo. 6. La resurrección. 7. El juicio final. ¿Qué nuevas perspectivas ha adquirido? ¿En qué sentido sería diferente su vida si no supiera en cuanto a estas verdades? Puede estudiar más en cuanto al plan del Padre Celestial en el plan de salvación de Predicad mi Evangelio, que viene en la lista de reproducción de esta semana. Tema: Jesucristo juntará a su pueblo antes de su segunda venida. Jesucristo habla de juntar a su pueblo como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Esto viene en Doctrina y Convenios, sección 29, versículo 2. Dice: «Quien juntará a su pueblo como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Sí, a cuantos escuchen mi voz, se humillen ante mí y me invoquen con poderosa oración». ¿Qué le enseña esta imagen sobre el deseo que tiene el Salvador de juntarlo a usted? Al leer Doctrina y Convenios 29, versículos del 1 al 8, busque entendimiento en cuanto a la razón por la que nos congregamos, quién se congregará y cómo podemos ayudar a recoger a los escogidos. En el versículo 7 leemos: «Y sois llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos, porque éstos escuchan mi voz y no endurecen su corazón». En nuestra época, congregarse en Sión significa unirse en las estacas de Sión que hay en el mundo. ¿En qué sentido el congregarse como santos nos ayuda a prepararnos en todas las cosas para las tribulaciones que vendrán antes de la segunda venida del Salvador? En el versículo 8 de Doctrina y Convenios 29 leemos: «Por tanto, del Padre ha salido el decreto de que serán recogidos en un solo lugar sobre la faz de esta tierra, a fin de preparar su corazón, y que se preparen en todas las cosas para el día en que se derramen tribulaciones y desolación sobre los malvados». También puede referirse al artículo de fe 1:10 que dice: «Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus, que Sión, la nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca».
También puede referirse al devocional mundial para jóvenes del 3 de junio del 2018 del presidente Russell M. Nelson y su esposa Wendy W. Nelson, titulado Juventud de Israel. Tema: para mí todas las cosas son espirituales. ¿En qué sentido son todos los mandamientos espirituales? El saber que todos los mandamientos son espirituales, ¿qué le enseña en cuanto al propósito de los mandamientos? Podría elaborar una lista de algunos mandamientos y considerar los principios espirituales que se relacionan con cada uno. ¿Qué podría cambiar si usted buscara el significado o propósito espiritual en sus tareas diarias, incluso en las que parecen ser temporales o mundanas? En Romanos 8:6 dice: porque el ánimo carnal es muerte, pero el ánimo espiritual es vida y paz. Y en 1 Nefi 15, 30 al 32 leemos: y les dije que nuestro Padre también vio que la justicia de Dios separaba a los malos de los justos, y su resplandor era como el de una llama de fuego que asciende hasta Dios para siempre jamás y no tiene fin. Y me preguntaron: ¿significa esto el tormento del cuerpo en los días de probación? ¿O significa el estado final del alma después de la muerte del cuerpo temporal? ¿O se refiere a las cosas que son temporales? Y aconteció que les dije que aquello era una representación de cosas temporales así como espirituales, porque habría de llegar el día en que serían juzgados por sus obras, sí, según las obras efectuadas en el cuerpo temporal en sus días de probación. Tema: Jesucristo nos redimió de la caída. La sección 29 de Doctrina y Convenios comienza con el Señor presentándose como nuestro Redentor, quien ha expiado nuestros pecados. La revelación luego explica algunas de las razones por las que necesitamos un Redentor. Considere cómo podría utilizar los versículos 36 al 50 para explicar por qué necesitamos la redención por medio del Salvador Jesucristo. En muchas tradiciones religiosas, la caída se considera una tragedia. ¿Qué encuentra en estos versículos que enseñen los resultados positivos de la caída? Puede referirse también a 1 Corintios 15:22 que dice: porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. En 2 de Nefi, en el capítulo 2 dice: por tanto la redención viene en el Santo Mesías y por medio de él, porque él es lleno de gracia y de verdad. He aquí, él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer los fines de la ley, por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, y por nadie más se puede satisfacer los fines de la ley. Y en Mosía 3, versículos del 1, dice: y otra vez quisiera llamaros la atención, hermanos míos, porque tengo algo más que declararos. Pues he aquí tengo cosas que deciros sobre lo que está por venir. Y las cosas que os diré me han sido reveladas por un ángel de Dios, y me dijo: despierta, y desperté, y él aquí, él estaba sobre mí. Porque aquí que viene el tiempo y no está muy distante en que con poder el Señor omnipotente que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres y morará en un tabernáculo de barro, e irá entre los hombres efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, hacer que los cojos anden y que los ciegos reciban su vista, y que los sordos oigan, y curar toda clase de enfermedades, y echará fuera demonios y los malos espíritus que moran en el corazón de los hijos de los hombres. Y aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir, pues he aquí la sangre le brotará de cada poro. Tan grande será su angustia por la iniquidad y las abominaciones de su pueblo. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, y su madre se llamará María.
Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Doctrina y Convenios 29. Podría utilizar las imágenes que se encuentran al final de la reseña junto con Doctrina y Convenios 29 para enseñar a su familia en cuanto al plan de salvación. Por ejemplo, los integrantes de la familia podrían aprender sobre las diferentes partes del plan al leer y analizar los versículos que se sugieren. Podría encontrar verdades adicionales en temas del Evangelio o en la guía para el estudio de las Escrituras. Escriban lo que aprendan. ¿Por qué estamos agradecidos de saber en cuanto al plan de salvación? ¿Y en qué forma influye el saber del plan de salvación en nuestra vida cotidiana? En Doctrina y Convenios 29.2 leemos que quien juntará a su pueblo como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Sí, a cuantos escuchen mi voz, se humillen ante mí y me invoquen con poderosa oración. ¿Qué significa ser juntados por el Salvador? ¿De qué manera podemos ayudarle a congregar a los escogidos? En los versículos del 3 al 5 leemos: He aquí, de cierto te digo, que en esta ocasión vuestros pecados os son perdonados. Por tanto, recibís estas cosas. Mas acordaos de no pecar más, no sea que os sobrevengan peligros. De cierto os digo que sois escogidos de entre el mundo para declarar mi evangelio con el son de regocijo, como con voz de trompeta. Elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros y soy vuestro intercesor ante el Padre, y es su buena voluntad daros el reino. ¿Qué aprendemos en estos versículos acerca del Salvador que nos ayuda a elevar nuestros corazones y alegrarnos? El video Podemos hallar felicidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que se puede encontrar en la lista de reproducción de esta semana, podría ayudarle a hablar de cómo saber en cuanto al plan de salvación, que ha brindado felicidad a su familia. El leer Doctrina y Convenios 29 con su familia podría dar la oportunidad de hablar sobre las razones espirituales de algunos de los mandamientos o consejos proféticos que estén tratando de seguir. Por ejemplo, ¿por qué desea el Señor que leamos las Escrituras en familia? ¿Qué bendiciones espirituales hemos visto por guardar los mandamientos? Buscar a Jesucristo. Las Escrituras nos enseñan que todas las creaciones de Dios testifican de Jesucristo, de modo que búsquelo a Él al leer las Escrituras. Considere anotar o marcar los versículos que enseñan acerca de Él. Y hasta aquí terminamos con las ideas para el estudio de las Escrituras de esta semana. Gracias.